más y nos da mucho gusto estar con ustedes. Ya seguimos caminando con la Biblia, explicando las creencias católicas a nuestros hermanos católicos para que su fe sea más firme, y para nuestros hermanos que no son católicos, que han dejado la iglesia o que jamás han sido católicos, invitándoles con la Biblia, la Reina Valera versión 60, a repensar sus creencias, su doctrina, para darse cuenta de que lo que enseña la Iglesia Católica es la verdad, y que es la única iglesia fundada por Cristo, y que todas las cosas que nos critican, hay una explicación bíblica en cómo entenderlos, de manera que se da cuenta de lo que enseñamos es claramente y plenamente la verdad. Últimamente hemos estado mirando a las doctrinas, las creencias sobre María, y queda un poquito sobre María en cuanto a si ella tuvo más hijos, los hermanos de Jesús, como dicen los hermanos separados. Solamente quería mencionar que también la doctrina católica es que María, no es solamente doctrina católica, es doctrina histórica, bíblica, la tradición, que María fue llevada al cielo, cuerpo y alma. ¿Por qué decimos esto? Bíblicamente sabemos que habíamos visto que María no pecó, que María es la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida sin pecado original y jamás pecó, como hemos dado varios ejemplos, varios argumentos en la Biblia. Entonces, si María no pecó y la muerte viene del pecado, María no habrá muerta. Ella durmió en el Señor y el Señor llevó a ella en el cielo. Porque en 1 Corintios 15 y 22 dice que el pecado lleva a la muerte. Y como vimos, María no pecó. Hemos también mencionado que en la iglesia primitiva, los primeros siglos de la cristiandad, había una gran reverencia para los restos de los santos. Una persona considerada santo, un mártir, que moría por su fe en Dios, su cuerpo como templo del Espíritu Santo, sus restos eran reliquias que fueron veneradas. Y en cada iglesia era como un tipo de orgullo que en una iglesia o otra, un templo o otro, estaba enterrada el cuerpo de un mártir. Sin embargo, jamás se habla de los restos de María. Imagínate, María, la madre de Jesús, ella de la cual nació Jesús. Si hubiera su cuerpo, si quedara sus restos aquí en la tierra, en un lugar, alguien afirmaría, alguien diría que tiene un templo, un pueblo, una ciudad, diría que tiene los restos de María, porque sería una fuente de mucho orgullo sano que tienen el cuerpo de María. Dirían, aquí nosotros en esta iglesia tenemos los restos de la Virgen María. Sin embargo, nadie, en ningún lugar afirma tener los restos de ella. ¿Dónde se fue? ¿Dónde fueron los restos de María? Es difícil saber por qué los hermanos separados están tan en contra de la idea de la asunción de María, cuando la Biblia habla de otras personas que fueron traspasados, asumidos al cielo. Sabemos de Elías, como un carro de fuego lo llevó al cielo. Y en Hebreos 11:5 se dice que Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Entonces, ¿por qué los hermanos separados pueden aceptar que la Biblia habla de otros que fueron llevados al cielo, y sin embargo, cuando se trata de la María, la madre de Jesús, ya tienen problemas en pensar que ella fue asumida al cielo? La diferencia con Jesucristo por su propio poder subió al cielo, la ascensión. María no fue por su propio poder, por eso no decimos la ascensión de María, decimos la asunción de María, porque fue Jesús que la llevó al cielo, ella no subió por su propio esfuerzo. Hay evangélicos, hay hermanos separados, los testigos de Jehová, que no son cristianos, dicen que María no es madre de Dios, porque da la idea, según ellos, que María creó a Dios, el Creador. Pero desde el comienzo de la iglesia, especialmente en el tercer y cuarto siglo,
la iglesia, los cristianos en concilio, han dicho que María es el Theotokos. María llevó a Dios Jesucristo en su seno. Cuando decimos que María es Madre de Dios, no estamos diciendo que María creó a Dios, que Él es el creador de ella es criatura de Dios. Pero para guardar, para preservar la identidad de Jesús como Dios, decimos que María es Madre de Dios, porque María es Madre de Jesús, Jesús es hombre Dios. María no solamente es madre de la naturaleza humana de Jesús. Lo que nace de una persona, de una mujer, no es una naturaleza, sino es una persona, no es una parte de la persona. No, mi mamá no dice que Daniel nació de mí la naturaleza de Daniel, sino Daniel, la persona de Daniel. Todo su ser nació de mi mamá. Igual de María no nació solamente una naturaleza, sino una persona que es Jesucristo, y Jesucristo es Dios encarnado. Por eso decimos que María es Madre de Dios, en el sentido que llevó a Dios encarnado, a Jesucristo en su seno, no en el sentido que ella creó, ella es más vieja que Dios Padre o que del Creador. Otra cosa que nos critica a nosotros son el rosario. Dicen que el rosario, y citan Mateo 6, dicen que el rosario es condenado por Jesús como palabras, como vana repetición de palabras. De acuerdo a lo que hemos dicho antes, algo muy importante, un texto sin contexto es un pretexto para engañar, pretexto para causar confusión, pretexto para que el católico deje sus religiones y haga protestante, se hace sectaria. Cuando leemos lo que Jesús estaba diciendo, es cierto que Jesús habla de vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones como los gentiles. Pero leemos todo el contexto de Mateo 6, 5, 6 y 7. Vemos que estaba hablando Jesucristo de las personas que los gentiles que repetían palabras porque pensaban en repetir la oración, podían manipular a Dios. Y por supuesto nosotros no queremos convencer, manipular a Dios así. Nuestras oraciones es ponernos humildemente a disposición de Dios y que sea su voluntad que se cumpla en nosotros. No queremos con muchas palabras tratar de manipular como hacían los gentiles con sus dioses falsos. En Marcos 14, Jesucristo mismo repitió la palabra en su agonía en el huerto de Getsemaní. Leemos que en Getsemaní dice Jesucristo en Marcos 14, 39. Jesucristo otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. O sea, Jesucristo mismo en Mateo 6 condena a repetir palabras, y en Marcos 14 Jesús mismo está repitiendo su oración. Quiere decir que no es repetir oración que es malo, sino el por qué hacerlo. Para manipular, para impresionar al otro, para entrar en un trance. Hay sectas, hay grupos de New Age, yoga, que repiten palabras para cambiar, alterar su conciencia, para experimentar algún cambio en su cabeza. Eso no es la razón por qué repetimos palabras. Repetimos la oración como Jesucristo, porque a veces no vas a decir una vez a Dios, yo te amo. Tengo que decirlo 10, 15 veces. Un niño que dice a su mamá, mami, yo te quiero, mami, yo te amo. La mamá no se fastidia escuchando que el niño repite. En Isaías 6 vemos que los ángeles en el cielo y los santos en el cielo están día y noche repitiendo, santo, santo, santo. Ahí está la repetición de una palabra. Otra vez, Dios no está condenando repetir palabras en oración así, sino el por qué se repite la palabra. Se repite la palabra porque
nosotros como un niño que dice a su mamá, yo te amo, yo te quiero, a un novio que dice a su novia, yo te amo, yo te quiero, y no se canse de repetir, en alabar, usando la misma palabra. El rosario es el Padre Nuestro. Eso viene de Jesucristo mismo que nos enseñó el Padre Nuestro. Y el Dios te Ave María, la primera parte, Dios te Ave María, llena eres de gracia. Eso viene del el ángel Gabriel en la anunciación. Y bendita eres todas las mujeres, eso viene del Espíritu Santo hablando por medio de Elizabeth. Entonces, nosotros estamos fielmente siguiendo la palabra de Dios. Ahora, creo que sería muy bueno que hablamos un poquito de los hermanos de Jesús, porque otra vez es una cosa que mucho nos ataca, los hermanos separados, diciendo que María no se quedó virgen, que tuvo otros hijos después de Jesucristo, y lo toman de Mateo 13, 55, donde dice, no es este el hijo del carpintero, el hijo del carpintero. Recuerda esta frase porque más tarde vamos a tratarlo otra vez. Mateo 13, 55. No es este Jesucristo, el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, en la Biblia católica Santiago, Jacobo, José, Simón y Judas. 4 nombres de los hermanos de Jesús. Primera cosa que tendríamos que notar, jamás la Biblia habla de los hijos de María. Lo que sí dice los hermanos de Jesús. Los hijos de María, la Biblia no dice así. Y cuando vemos cómo se pensaba, la palabra hermano en el hebreo y arameo, en el Antiguo Testamento, vemos que la palabra hermano se utiliza por muchas diferentes tipos de relaciones, en muchas maneras. Podríamos mencionar una docena, desde primos hermanos, desde tío y sobrino, desde personas de la misma raza. Jesucristo mismo dice, cuando María Magdalena lo encuentra, Jesús resucitado, Jesús dice, dile a mis hermanos que yo los voy a ver. Jesús estaba hablando de los apóstoles, pero estaba diciendo de ellos como hermanos espirituales. En el Antiguo Testamento, Abraham es tío de Lot, según Génesis 11:27. Sin embargo, dice, somos hermanos en Génesis 13:8. Entonces, tío, sobrino, Abraham, Lot, y sin embargo, dicen que son hermanos. Chistoso, si tomamos hermano como carnal, al pie de la letra como algo carnal, en 1 de Crónicas 15, 4 a 6, se habla de 220 hermanos. ¿Cuál mujer va a tener tantos hermanos, tantos hijos? Sería imposible. Entonces, la palabra hermano en hebreo y arameo, lo que hablaba Jesús, no hay palabra para primo o palabra para carnal. Si hay palabra en griego, adelfo para primos, pero la mentalidad, aunque en griego sí hay esa distinción entre hermano y primo, la mentalidad es hebreo, la mentalidad es semítica. Entonces se queda igual en el Nuevo Testamento cuando se habla de los hermanos. Los hermanos de Jesús, mencioné, cuando Jesús dice a María Magdalena, dile a mis 12 hermanos, ya son 11 porque Judas ya se murió, dile a mis hermanos que les voy a encontrar. Jesús estaba hablando de los apóstoles y en un sentido espiritual, son sus hermanos espirituales. Dice Jesús en Mateo 12, 46 a 50, aquel que hace mi voluntad es mi hermano. O sea, todos los cristianos que cumplen la voluntad de Jesús son sus hermanos. Entonces, ¿qué es el asunto? Cuando se habla de los hermanos de Jesús, Jacobo, Simón, José, Judas, son hermanos carnales de la misma mujer. Entonces, si es cierto, María sí hubiera tenido más hijos. O son hermanos
en otra relación, como primos, hermanos, o de otro tipo de relación, o será hermanos espirituales. Y podríamos nosotros ofrecer 13, 14 pruebas de que María no tuvo otros hijos, que los hermanos de Jesús no son hermanos carnales. Quizás la mejor prueba sería mirar las mujeres que están al pie de la cruz cuando Jesús está en Calvario, en la cruz, y las mujeres que van al sepulcro en la mañana de la resurrección, y vemos que es otra mujer, es otra María. Tendríamos que mirar Mateo 27, 56, Marcos 15, 40, Juan 19 y 25. Se habla de María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, ya están los dos de los hermanos de Jesús, y la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Se habla también en Juan 19, estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, que a lo mejor es una prima de María, María, mujer de Cleofas. Ahí está el asunto, ahí está la respuesta. Cuando miramos la lista de estas mujeres que van al sepulcro, que están al pie de la cruz, vemos que se habla de María, la madre de Jesús, ella está en la pie de la cruz, y María, la hermana de María, que tendría también el nombre de María, porque el nombre de María es muy común, mujer de Cleofas. María, cuyo esposo es Cleofas, es mamá de Jacobo y José, mencionado en Mateo 13:55 como los hermanos de Jesús. Entonces, hay una mujer que no es María la Virgen, la madre de Jesús, una mujer que se llama María, que es prima, tiene relaciones familiares con María, la madre de Jesús. Ella es mamá de Jacobo y José, entre los otros hermanos, y su esposo es Cleofas, mientras que el esposo de María es José, carpintero. Otras pruebas que tenemos de que María no tuvo otros hijos es la misma situación en la cruz. Cuando Jesucristo entregue a su mamá, pide a Juan, el discípulo amado, que cuidara a su mamá. Dice, hijo, ahí está su madre, mujer, ahí está su hijo. Y desde ese momento en adelante, el discípulo amado Juan, que no entra, Juan no es parte de uno de esos hermanos, el discípulo Juan cuida a María porque Jesús va a morir. Si Jesús hubiera tenido otros hijos, otros hermanos, no tendría que buscar a alguien que cuidara a su mamá. No sería legal, sería contra la ley de que un hermano pide a un extranjero, a uno que no es de la familia, que cuida a una viuda, que cuida a la mamá. Si Jesús hubiera tenido Jacobo, José, Simón y Judas como hermanos, ellos, por supuesto, habrán cuidado a María. No sería ética tampoco. Y los hermanos no permitirían. Ahora me han dicho los hermanos separados que la razón por qué Jesucristo pidió a Juan, el discípulo amado, que cuidara a María, es que los hermanos de Jesús en Mateo 13:55 no creían en él. Entonces Jesús quería confiar su madre a un discípulo. Pero preguntarle, entonces, ¿cuándo empezaron a creer en Jesús? Ellos dicen, los hermanos separados dicen, cuando Jesús resucitó, ellos ya creyeron en él. Entonces, Jesús no podría esperar 3 días, sabiendo que en 3 días sus hermanos van a creer. ¿Por qué no dejarlos con su mamá, si son sus hermanos, y sabiendo que en 3 días van a creer en él? ¿Por qué pedir a un discípulo que no es de la familia cuidar a su mamá, cuando en 3 días sus propios hermanos, si son carnales, van a seguir cuidando a su mamá? Los hermanos, por no ser creyentes, no van a permitir que Juan va a cuidar a su mamá cuando Juan no es de la familia. Entonces, es otra prueba de que María no tuvo otros hijos. Repetimos,
dice la Biblia, habla la Biblia de los hermanos de Jesús, no habla de los hijos de María. Y también cuando leímos en Mateo 13, dice de Jesús, no es hablando de Jesús, el hijo del carpintero. No dice uno de los hijos del carpintero. Si hubo más hijos, Jesús sería uno de los hijos. Entonces dice el hijo del carpintero. Y a veces ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. No tienen que mencionarlo, porque si hay un solo hijo del carpintero, si Jesús es único, entonces por supuesto no tiene que decir su nombre. Yo soy el mayor de 6 varones. Y mi mamá se llama Teresa. Si alguien ve a mi mamá en el mercado y dice, oye, Teresa, yo vi a tu hijo, ella tendría que decir, ¿cuál? Porque podría ser Daniel, o Pedro, o Santiago, o Rogelio. Pero si yo fuera el único hijo, entonces si alguien dice, oye, Tere, vi a tu hijo, no tiene que decir mi nombre Daniel, porque solamente hay uno. Y en la Biblia a veces se habla de Jesús solamente como el hijo del carpintero, el mismo Mateo 13:55. No se tiene que decir uno de los hijos, no tiene que nombrarlo, porque no hay otros. Otra prueba bíblica de que María no tuvo otros hijos es un patrón en el Antiguo Testamento, un esquema que Dios hace para que no tengamos dudas de que María se quedó virgen. Cada vez en el Antiguo Testamento, cada vez que una mujer que no puede tener un hijo por alguna razón, por vejez, por su edad, por ser estéril, cada vez que Dios hace un milagro en una señora y por hacer un milagro se queda embarazada, siempre hay un solo hijo. Un ejemplo es Manoah. Manoah no podía tener hijos. Dios hizo un milagro en Jueces 13:3 y nació Sansón, único hijo. También Sarai. Sara no puede tener hijos, es grande. Y Dios hace un milagro y nace Isaac en Génesis 18:10. Único hijo. Isaac no es uno de muchos. Otro ejemplo, Elizabeth, por su vejez, por estéril, no puede tener hijos. Dios hace un milagro y nace un solo hijo, Juan Bautista, en Lucas 1:13. Entonces, en el Antiguo Testamento, para hacernos entender el Nuevo Testamento, cada vez que Dios hace un milagro en una persona, nace un solo, Sansón, Isaac, Juan Bautista. Que después Dios hace un milagro en María, por el poder del Espíritu Santo sobre ella se queda embarazada. ¿Va Dios a romper este esquema? Por supuesto que no. Otra prueba es que piden en Isaías 7:14, los judíos, el pueblo de Dios, piden una señal. Dicen, danos la señal de cómo vamos a reconocer al Mesías. Porque el Mesías parece que va a parecer como cualquier otro hombre, va a ser igual como los demás judíos. ¿Cómo vamos a reconocer el Mesías? Dios dice, ¿quieres saber la señal para reconocer al Mesías? Sí, la señal del Mesías es que una virgen dará a luz. Entonces la señal de reconocer al Mesías, de saber que Jesús es el Mesías, es que su mamá es una virgen. Si María anda con muchos hijos, es difícil pensar que ella queda virgen y la señal se pierda y entonces no reconocen al Mesías. Entonces, para mantener la señal, para poder ayudar a los judíos, para que ellos pudieran reconocer quién es el Mesías, la señal es una virgen. Vamos a seguir un poquito más en esta siguiente charla sobre los hijos de María, que no hay otro sino uno, que los hermanos de Jesús son hermanos no carnales, sino espirituales. Pero quiero mencionar una vez más este libro que se llama
no todo el que dice Señor, Señor, que ofrece 14, 15 pruebas bíblicas que María no tuvo otros hijos, que los famosos hermanos de Jesús son hermanos o primos o espirituales, a lo mejor primos, porque son hijos no de María, la madre de Jesús, sino María, la esposa de Cleofas, y no la esposa de José. Recientemente en internet, en la red del internet, encontré otra prueba de que María no tuvo otros hijos. Muy linda esta prueba. Viene de judíos que se hicieron católicos. Se llama la Asociación Hebrea Católica. O sea, judíos en todo el mundo que antes eran judíos y ahora son católicos. Ellos como judíos entienden la mentalidad en el tiempo de Jesús. Ellos estudiaron, investigaron muy bien el asunto, buscaron el Midrash, el Targum, y ellos ven que cuando San Gabriel, el ángel Gabriel, dice que el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, cubriría a María, es una manera de hablar de que María está desposada, está casada con Dios. Vamos a seguir con este, es muy, muy interesante. Quede con nosotros, Dios les bendiga y ojalá que con eso se aclaren muchas dudas. Dios les bendiga.